Conocemos el hambre. Estamos acostumbrados al hambre, especialmente los universitarios, ¿no? Sentimos hambre 2, 3 veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre. Y al mismo tiempo, para muchos de nosotros, nada más lejano que el hambre verdadera. Martín Caparrós, un autor, periodista argentino, hizo un ensayo acerca del hambre en el mundo. Luego de trabajar en la ONU, de recorrer la India, de recorrer África, hizo un ensayo. Y en conclusión, él dijo que en Europa y Estados Unidos, el consumidor promedio, el estadounidense promedio, el europeo promedio, desperdicia 100 kilogramos de comida por año. Esa es una cifra escandalizadora para todos de nosotros. Pero es simplemente una consecuencia del sistema económico en el que vivimos. Y yo quiero hablar aquí acerca del hambre, pero no del hambre del que tiene tantas estadísticas como la que acabo de decir, sino el hambre espiritual. Acompáñenme en una oración. Padre Santo, Dios, gracias por este día increíble, Señor. Porque anhelamos, Señor, cantarte con todo el corazón y llamarte. Y tú estás ahí para atendernos, Señor. Por favor, abra el entendimiento del corazón de cada uno de los que está aquí para obedecer su palabra, para llevarla a la práctica. Y llénenos, Señor, a Cristian, a Angie y a mí de tu Santo Espíritu, Dios. Para que sea tu palabra y no nuestra sabiduría y no nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús oramos todo esto, Dios. Amén. Amén. El título de mi prédica es eso: hambre espiritual. Hay muchas personas que nosotros creeríamos, en teoría, que se deberían sentir alegres o estarían luchando para que no haya hambre en el mundo. Pero ¿saben quién está completamente a favor de que nosotros estemos sin hambre espiritual? ¿Quién? Satanás. Satanás lucha mucho más que cualquier gobierno, mucho más que cualquier organización, para que nos sintamos confortables espiritualmente, para que no tengamos hambre, para que no anhelemos más espiritualmente hablando. Y hay una escritura que habla justamente sobre eso, sobre el hambre y lo que causa en nuestra vida. Vamos a Proverbios 16. ¿Están conmigo? Proverbios 16, versículo 26. Al que trabaja, el hambre lo estimula a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Perdón, al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Familia, muchos de nosotros creemos haber sentido hambre en la vida. Y creemos que por acostarnos un día sin comer eso es hambre. Pero hay personas que realmente se enfrentan a eso. Y aquí tenemos entre nosotros un nutricionista, 2, ¿no? Pero es increíble. Porque a decir verdad nosotros no conocemos muy bien lo que es el hambre. Cuando hablamos de que alguien muere por hambre, no es porque muera por falta de comida. Es porque su cuerpo está tan débil, sus defensas están tan débiles, que cualquier gripa que para ti duraría 2 días, para esa persona termina la muerte. Y lo que enseña esta escritura, el hambre nos obliga a trabajar. El hambre es lo más instintivo que tenemos como seres humanos. Desde el segundo 1 estamos luchando contra el hambre. Pero espiritualmente nosotros tenemos ese mismo instinto por crecer, por anhelar, profundizar en nuestra relación con Dios. Recibimos estímulo ¿de dónde? Recibimos estímulo de redes sociales, recibimos estímulo de profesores, de compañeros, de muchas personas. ¿Estímulos de qué? De tener buenas notas, de tener hambre financiera, de tener hambre emocional y de tener una relación. Pero espiritualmente no tenemos ese mismo estímulo. Y me encanta la escritura porque dice, el hambre lo obliga.
Y cuando nos obliga a algo, cuando tú tienes hambre, esa hambre te obliga a abrir el refrigerador y volverlo a abrir a ver si aparece algo mágicamente. ¿Entiendes? Pero no hay nada. ¿Por qué? Porque te obliga. Pero ¿cómo hacer para que nosotros nos sintamos obligados? El secreto está aquí mismo en la escritura. Dice, su propio apetito lo estimula. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Nosotros sí hemos llegado a sentir hambre espiritualmente. Brenda comentó que quería ser bautizada. ¿Eso qué significa? Que ella tiene hambre, que ella está anhelando, ¿saben? Ella se obliga a querer más de Dios, hasta un punto que es el bautizo. ¿Por qué? Porque ella está cultivando ese apetito. Pero si nosotros no cultivamos apetito, va a bastar con leer 3 versículos en la Biblia y ya sentirnos llenos. Va a bastar simplemente con creer que por venir al devocional no necesitas un tiempo con Dios en la mañana. Y es eso, la falta de apetito, lo que no nos estimula a crecer. Y me encanta porque la Biblia habla muy claramente sobre eso. Hay muchas referencias, pero específicamente me gusta hablar de Pedro. Todos conocemos, es súper famosa, la escritura donde Pedro camina sobre el agua. Y ahí está Jesús en medio de la noche, de una tormenta, y ellos piensan que es un fantasma, pues cómo no, ¿entienden? Y Jesús está caminando sobre el agua, y Pedro lo ve y le dice, si tú realmente eres Jesús, yo quiero caminar hacia ti. Y todos recuerdan que realmente luego de eso, Jesús reprende a Pedro por su incredulidad, porque se hunde. Pero nadie piensa en los otros discípulos, que no caminaron sobre el agua, que no se inquietaron por eso, que no sintieron hambre. Y Pedro fue la misma persona que fue reprendida por Jesús y llamada como Satanás. Pero también fue quien tuvo las llaves del reino de los cielos. Vamos, David. Es decir, Jesús puede trabajar sobre el corazón de una persona que tiene hambre, pero no puede, es más difícil liderar a alguien que no tiene hambre, provocar ese estímulo, ese apetito, que simplemente liderar a una persona que ya tiene hambre y coordinar esa hambre. Acompáñenme a una escritura donde Pablo expresa exactamente el mismo principio. Miren en Filipenses. Vamos, hermano. Vamos, David. Filipenses 1, versículo 15 hasta el 18. ¿Están conmigo? Contigo, hermano, vamos. Contigo. Vamos, vale. Filipenses 1, del 15 al 18. Contigo, bro. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal, no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. ¡Wow! Uno de los motivos de la alegría de Pablo, ¿qué era? Era básicamente que Cristo se predicara, con las motivaciones que fueran, ¿entienden? Porque él entendía ese principio. Él entendía que las personas con hambre, por más de que no tuvieran el enfoque adecuado, eran valiosas para el reino. Y una persona con hambre es mucho más fácil direccionar esa hambre a una motivación pura que simplemente incrementar esa hambre. Es un principio que se ve tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo? ¿Cómo poder hacer para incrementar esa hambre en nosotros? ¿Cómo querer más a Dios? ¿Cómo querer servirle más? ¿Se han preguntado eso? Acompáñenme a una escritura. Miren en en Números 11, Vamos, bro. para concluir. Números 11, versículo 27 al 29. Contigo, bro. Vamos, David. Dice, entonces un muchacho
corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Familia, el sueño de Dios es que tengamos hambre. El sueño de Dios es que tengamos responsabilidades, que si cuidamos principalmente de la responsabilidad que Él nos ha dado, que es nuestra salvación, podamos cumplir con otras responsabilidades en su reino, para poder llevar las cargas unos de otros y para poder ser instrumentos en sus manos. Aquí un muchacho le dice a Moisés: mira, él está profetizando, repréndelo, haz algo. Pero Moisés le dice: ¿acaso tienes celos? ¿Cómo quisiera que realmente todos se levantaran? ¿Cómo quisiera que todos fueran líderes? ¿Cómo quisiera que todos tuvieran hambre espiritual? Y yo recuerdo mucho, realmente, cuando llegué al reino, recuerdo mucho los hermanos, principalmente a Cristian, porque yo recuerdo que Cristian era muy diferente a lo que nosotros vemos. Como Cristian cambió mucho, realmente se transformó en una persona. ¿Pero por qué? Porque él tenía hambre. Cristian no era igual de extrovertido como es ahora. Cristian no era igual de predicador como es ahora. Cristian no cantaba de la misma manera, no se expresaba de la misma manera, pero estuvo dispuesto a tener hambre para crecer. Y hoy es un increíble líder de charla bíblica. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene hambre y desea eso, pero debemos ser constantes, debemos realmente tener convicción. Y así como dice la Escritura y como instintivamente nosotros tenemos ese instinto de obligarnos a buscar comida, obliguémonos a buscar liderazgo, obliguémonos a buscar crecer espiritualmente. Yo quiero retarles a todos aquí. Si tú todavía no estás discipulando a alguien, ora, ayuna, busca crecer y discipular a alguien, enseñar a alguien a obedecer la Biblia. Si tú todavía no has dado un fruto personal, ora, ayuna, busca ese fruto personal, busca crecer, pero busca esa hambre, busca ser estimulado y que seas obligado a crecer para Dios. Familia, en conclusión, nosotros podemos vivir con o sin hambre. Nosotros jamás hemos sentido hambre realmente, pero está en nuestras manos tener la decisión de buscar tener hambre espiritualmente, de buscar crecer espiritualmente. ¿Para qué? Con el fin de ser maduros y vivir triunfando espiritualmente para Dios. Y para Dios sea la gloria. Amén. Las extrañaba muchísimo a todos ustedes, realmente. Y les cuento que, bueno, la conferencia de Chile fue increíble y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de hoy poder compartir parte del mensaje que me impactó, ¿no? Y empezando, quiero que me acompañen a una de las escrituras que más mencionaban, que está en Juan 14, 12. Juan 14, 12. ¿Listo? Dice: ciertamente les aseguro que el que cree... ¿Llegaron? Contigo. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. En otras versiones dice: todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Y se imaginan eso? Aquí habla Jesús y nos lleva a otro nivel en nuestra fe, pero no solamente eso, nos da la certeza de que no hay nada imposible para Él, no hay límites para el que cree y permanece en Él. Pero ¿qué límites podemos tener nosotros, no? Quizás creer que hay áreas en nuestra vida en las que no podemos cambiar, quizás actitudes, sentimientos, estados de ánimo que realmente se volvieron tan naturales en nuestra vida. Quizás ansiedad cuando tenemos mucho trabajo, quizás tristeza, desesperanza porque no llega ese sueño cumplido. Y la verdad es que decidimos no tratarlas porque decidimos no creer. Es decir, que tampoco vamos a ver cosas aún mayores, ¿no? Entonces el título de mi prédica es Cosas aún mayores en nuestras emociones. Cosas aún mayores en nuestras emociones. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos para que esas emociones, no? O sea, Dios las utilice. Y mi primer punto es una paz aún mayor. Bueno, aunque la paz
no es una emoción, es un estado de bienestar y estabilidad que nos permite tener nuestras emociones en armonía y en tranquilidad. Pero quiero preguntarles hoy, ¿quién está en paz? ¿No? ¿Bien? ¿Ninguno? ¿Está bien? Pero ¿quién está en paz completamente? ¿Sí? Si hay paz, hay guerra. Pero ¿de dónde proviene la guerra? ¿Sí? Está dentro de nosotros, viene de nuestros propios deseos y pasiones. Pero vamos a ver una escritura en Santiago 4, 1, 3. Santiago 4, 1, 3. Me dicen cuando lleguen, por favor. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Definitivamente lidiamos con la guerra exterior, la de afuera, pero no la de adentro. La de afuera es la más visible, reconocible, es la que ambiciona el mundo. Y viene ahí nuestros deseos, por ejemplo, no sé, cumplir nuestras expectativas en cuanto a tener una carrera exitosa, un trabajo, un novio, no sé, vivir fuera del país. Pero ¿cómo tratas, cómo tratas tu paz interior? ¿Será que estas cosas te llenan? Baitza, quien fue la que habló de este tema de la paz, mostró dos actitudes las cuales a veces permitimos para sobrellevar la paz, ¿no? Buscarla. Una de esas es estar en un modo inerte, no hacer nada, ¿saben? Y también eso nos impide estar con otras personas, nos aísla. Pero también la productividad. Hacemos tantas cosas para no pensar. Trabajamos, estudiamos, leemos, pero hasta que llegamos en la terminación de un proyecto, ahí sí descansamos, pero eso es tan pequeño, tan efímero, ese descanso. Pero bueno, la verdad es que no disfrutamos del proceso y no tratamos el corazón. Vivimos en completa ansiedad, el no tener paz nos quita la concentración, el enfoque y también añade a nuestra vida la queja, ¿no? Y tengo que confesarles a ustedes que yo lucho mucho con las dos, ¿no? Escondo esa paz en no hacer nada, pero la que más lucho es en la productividad. Era mi refugio. Pensaba que por tener la capacidad de trabajar en varias cosas, de arte más que todo, que me dijeran, sí, tú puedes hacer esto, bueno, yo lo hago. Tanto el reino como afuera, decir todo así era mi momento de sentir paz porque estaba segura de lo que yo podía hacer. Pero dentro de todo eso, también pensaba que era muy disciplinada y proactiva. Y la verdad, lo que estaba haciendo era esconder un poco de suciedad en tanta cosa que hacía, ¿no? Mi deseo de aprobación, ¿no? Llenar mi falta de autoestima e inseguridad. Por lo tanto, quería ser perfeccionista en las cosas. Y claramente no tenía dominio de mis límites, ¿no? Entonces me hacía mucho daño por hacer y hacer. Pero Dios da la solución para vivir en paz. Por eso quiero que me acompañen en una escritura que está en Isaías 32, 17. Isaías 32, 17. Dice, el producto de la justicia será la paz. Tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Es decir, que la justicia y la paz caminan juntas. Es imposible tener paz si no se toman decisiones, si no se vive con una conciencia tranquila, un corazón justo delante de Dios, con un corazón realmente que no se dedica a hacer muchas cosas o no hacer nada, sino que lo trabaja, ¿no? Mira la raíz. Por eso quiero darles dos retos. El primero es, haz una lista de actividades y cosas en las que estés involucrado. También de pensamientos recurrentes, ¿no? Porque así llenamos nuestra cabeza, ¿no?
Luego pregúntate la motivación por lo cual lo haces y pregúntate cuál sería la motivación correcta de hacerlo. Después de eso es muy importante, ¿no? Para ser justos delante de Dios, tiempo de confesión con su discipulador. Mujeres, a veces no vemos los cambios en nuestras actitudes, emociones, es porque estamos aferrados a tener los mismos patrones para sanar nuestro corazón, ¿sí? Para tratar nuestro corazón. Buscamos la paz en lo que vemos, en lo que construimos, también en las expectativas de nuestros familiares y personas importantes. Pero realmente creen que eso trae paz, trae carga. Pero si entendemos que si siendo discípulos, Dios nos prepara para vivir cosas increíbles, milagros, aún mayores, tomemos la decisión ya. De no tener control, de pensar mucho, eso no significa que por pensar mucho seas más inteligente. Más bien, lidia con Dios las áreas de tu vida que aún no se encuentran en paz e inicia siempre desde el interior. Y para Dios sea la gloria. Amén. Familia, la comunicación ha sido un tema crucial para el ser humano desde hace cientos y cientos y cientos de años. Y pensando en eso, recuerdo un video que vi hace poco que estaba prácticamente una mamá y su hijo, ¿ok? Estaba la mamá, estaba el hijo y lo estaba súper abierto. No, mamá, es una semana difícil, es algo conflictivo para mí, no sé, me siento triste, es algo complejo. Y la mamá estaba simplemente, no compré los huevos del desayuno. La comunicación se basa en ¿qué? En detalles. Detalles. Por los detalles, amistades surgen o se destruyen. Por eso el título de la prédica es Una amistad genuina se construye en los detalles. Vamos a 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, versículo 1. Vamos a una escritura increíble. Y eso es como quiero que salgamos de hoy este devocional. Amén. 1 Samuel 18, 1 dice: Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Jonatán entabló con David una amistad como entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. ¡Wow! Esta escritura es grandioso. Llegaron a crear como una amistad entrañable. Dos hombres de Dios. 1 Samuel 18:1. ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué es lo que estaba pasando? En el capítulo anterior, David simplemente ¿qué hizo? Derrotó a Goliat, a pesar de la oposición del rey, a pesar de la oposición de todo un ejército. Jonatán no era un poco distinto, no era distinto, en verdad. ¿Qué hizo él? En 1 Samuel 14, él estaba indignado con la situación de ver que más de 600 hombres estaban simplemente dormidos en medio de la guerra. Él se indignó y ¿sabes qué? Fue a la guarnición filistea y mató a 20 hombres. ¡Vamos, Cristian! ¿Qué tienen en común ellos dos? Glorificar el nombre de Dios. ¿Qué tienen en común? Glorificar el nombre de Dios. ¿Qué tan valioso era la amistad? Vamos a 1 Samuel capítulo 20. ¿Qué tan valioso era la amistad? En el contexto lo que estaba pasando era que prácticamente David estaba siendo amenazado de muerte por el propio Saúl. Y en medio de eso David le cuenta a Jonatán. Y Jonatán, gracias a Dios, no estaba pensando en el desayuno de mañana, pero Jonatán estaba atento. ¿Y qué tan valioso fue para Jonatán lo que él dijo? Vamos a 1 Samuel capítulo 20. ¡Vamos, Cris! 1 Samuel 20, versículo 4. Vamos a ver la respuesta de Jonatán. Dime qué quieres que haga y lo haré, respondió Jonatán. Vean eso, Jonatán, ¿qué estaba? Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por su amigo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Después de eso, lo que ocurre es que David, ok, listo, va a hacer lo que sea. David le comenzó a dar una lista de instrucciones. Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y Jonatán no se quejó y lo dejó. No, él por el contrario le dio más valor a los detalles. Vamos a ver qué ocurre. 1 Samuel 20, del 17 al 23. 1 Samuel 20, ahí donde estamos, no es muy lejos, del 17 al 23. Pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Además dijo: mañana es la fiesta de la luna nueva. Cuando vean tu asiento desocupado te van a extrañar.
Pasado mañana sin falta, ve a donde te escondiste la otra vez y quédate junto a la piedra de Cel. Yo fingiré estar tirando al blanco y lanzaré 3 flechas en esa dirección. Entonces diré a uno de mis criados que vaya a buscarlas. Si digo, mira, las flechas están más acá, recógelas. Esto querrá decir que no hay peligro y tan cierto como que el Señor vive, podrás salir sin ninguna preocupación. Pero si digo, mira, las flechas están más allá, eso querrá decir que el Señor quiere que te vayas. Así que escápate, que el Señor sea siempre contigo del juramento, que el Señor sea siempre testigo del juramento que tú y yo nos hemos hecho. Es increíble, vean eso. Jonatán no dejó a un lado las peticiones, sino por el contrario le dio más valor. ¿Le dio valor a qué? A cada detalle. Se hizo responsable prácticamente de la vida de David. Una amistad genuina se construye en los detalles. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tus amigos? Verdaderos amigos se ven en los detalles. Verdaderos amigos se ven en los detalles. ¿Por qué? Porque tú estás dispuesto a hacer lo que sea, amén. Alguien que recuerdo en esta área es Steven. Amén, Steven está por ahí, allá. Steven es mi roomie, mi compañero de habitación. Y hermanos, en serio, con Steven al principio era difícil la convivencia. Era algo complejo. Que tú le decías a Steven, por favor, trata de cambiar eso. Y Steven como, ¿sabes qué? No es tan importante así. Era algo complejo. Pero gloria a Dios, que Dios es soberano. Amén. Dios es grandioso. Amén. Y Steven fue cambiando esa área. Él comenzó a ver esa área con humildad y decir, ¿sabes qué? Yo puedo crecer aquí. Yo puedo crecer aquí. Tanto así que Steven se volvió un experto en ver los detalles. El otro día, bueno, hace ya unos meses, simplemente comentaba, a mí me gusta el chocolate, pero me gusta el chocolate con pan y que tenga una cuchara. Porque a mí me gusta comerlo así, amén, con la cuchara, ¿ok? Y Steven prácticamente la semana siguiente, él trajo chocolate y pan y adivinen qué había. La cuchara. Exactamente, la cuchara. Steven se volvió un experto en qué, en ver los detalles. ¿Por qué? Porque amistades genuinas se construyen en los detalles. Amén. Si tú no estás dispuesto a poner la cuchara en el chocolate, ¿por qué estarías dispuesto a morir por otros? ¿Por qué estarías dispuesto a morir por otros? ¿Sabes quién construyó una amistad increíble contigo? Jesús. Jesús soportó cada golpe. Jesús soportó cada azote, cada escupitazo. Jesús soportó cada burla, cada traición por crear una amistad contigo. ¿Qué es lo que le gusta a tu hermano? ¿Cuál es su postre? ¿Cuál es su canción? ¿Cuál es su escritura? ¿Qué es lo que está pasando tu hermano en ese momento? ¿Cuál es esa área que si tu hermano cambia puede crecer mucho para Dios? ¿Qué es eso? Una amistad genuina se construye en los detalles. Si en los detalles estás dispuesto a hacer lo que sea. Quiero darles un reto, amén. Pasa el cuaderno a la persona que está a tu derecha. Pasa el cuaderno a la persona que está a tu derecha. Cuaderno, iPad, tablet, iPhone, computador, piedra. Listo, perfecto. Ahora escribe en ese cuaderno que tú tienes ahora una lucha por las que estés pasando. Una lucha por la que estés pasando. Una lucha, mira, amigo, yo quiero cambiar esto. Una lucha por la que estés pasando. Ok. No vamos a escribir un texto de nuestra vida tampoco. Va a ser muy corto, unas 2 palabras, amén. Algo muy corto. Amén. Vamos, hermanas puntuales. Perfecto. Ahora regresemos el cuaderno. Regresemos el cuaderno, perfecto. ¿Tú qué vas a hacer? Tú vas a hacer un tiempo con Dios para esa persona. Tú vas a hacer un tiempo con Dios para esa persona y lo vas a entregar a más tardar a la próxima semana. Si tú no estás dispuesto a hacer un tiempo con Dios, ¿por qué estarás dispuesto a morir por esa persona? Hermanos, no seamos como aquellos que piensan en el desayuno mientras otros piensan en cambiar su vida. Valoremos los detalles. Valoremos los detalles. Si estamos dispuestos a poner la cuchara en el chocolate, estaremos dispuestos a dar la vida por los otros. Y así construiremos ¿qué? Amistades genuinas.
y para Dios sea la gloria. Amén.